Acompáñenos en este video a conocer un poco sobre la Nauyaca real Botrops asper, la única especie del género que está en México y una de las especies con los venenos más potentes que hay en nuestro país. Es una especie de carácter nervioso que llega a superar los 2,5 metros de longitud. Y así es como se ve el hábitat en el que vive la nauyaca. Como ven, todo el suelo está lleno de hojarasca y por el patrón de coloración de estas serpientes es muy difícil poderlas ver cuando están enroscadas en el suelo, pues se confunden muy bien con el sustrato. Eso hace que ocurran muchas mordeduras cuando la gente sale a caminar en estos lugares o cuando está haciendo labores de trabajo, porque no se dan cuenta que la serpiente está ahí y llegan a pisarla o a tocarla sin querer, y es cuando a veces ocurren las mordeduras. Pero vean, es un lugar complicado en el que se tiene que buscar a esta serpiente porque va a ser muy difícil poderla observar con claridad. Además, las nauyacas pueden estar en el suelo, en los arbustos o en algunos árboles. Tanto las crías como los adultos pueden tener estos hábitos trepadores. Por lo tanto, pues ahorita que venimos buscándolas, tenemos que ir con mucho cuidado revisando todos los sitios en donde creemos que pudieran estar ocultas, viendo muy bien el lugar por el que vamos caminando y también teniendo mucha precaución a la hora de tocar alguna rama o algún arbusto, porque pudieran estar ocultas en algún lugar. Hay que ir revisando la base de los árboles, los contrafuertes como estos que vemos aquí, que son lugares donde a veces pudieran estar enroscadas esperando por algún roedor o alguna presa. Hay que hacer recorridos tanto en el día como en la noche, ya que en la noche es cuando pueden estar más activas, moviéndose de un lugar a otro o simplemente ahí cerca de alguna vereda esperando por su comida. Al igual que todas las serpientes, son animales muy sigilosos que a veces no logramos escuchar aunque vayan desplazándose en el suelo. Entonces son animales que se mueven con mucha cautela y tienen uno que venir en silencio, caminando muy despacio para poderlas observar o incluso para poderlas detectar cuando se escuchan avanzando. Aquí, miren, tuvimos la fortuna de encontrar a una nauyaca en la noche. Está oculta abajo de todos estos troncos secos. Ahí ya detectó la luz de las lámparas y bueno, ahora nos vamos a preparar para poderla capturar. Y aquí lo que estamos haciendo es ya prepararnos para la contención. Primero estamos definiendo cómo vamos a sacar a la serpiente, hacia dónde la vamos a llevar, para saber dónde vamos a colocar el encostalador y qué haría cada uno de los miembros del equipo en caso de que la serpiente escapara y hubiera que remover estos troncos para sacarla. ¿Estás listo? ¿Listos todos? Sí, güey. ¿Sí? Ahí está, güey. Dale, dale. Ay, güey, está. A ver, déjalo abajo, chaparro. Ándale. Está tranquilo, ¿no? Está preñada, también. Que se ve bien gorda otra vez. Pero está trenzada aquí. Ya cayó, ¿no? ¿Ya? Que es sí. que no veo por qué. Ya está. Listo. Y aquí, bueno, pues ya estamos por cerrar el costal, ya se logró contener a la serpiente. Ya lo único que hay que hacer es hacer un nudo en el costal para evitar que la serpiente escape mientras vamos trasladando el costal hacia la estación para poder tomar los datos y poder realizar la toma de muestras que se requiere de este organismo. Aquí ya estamos quitando el encostalador. Hay que tener mucho cuidado, si no se lleva un contenedor, hay que ir muy cuidadoso con el costal alejado de nuestro cuerpo y alejado también de cualquiera de los compañeros para evitar que pudiera haber una mordedura. Vean, este es un animal muy grande al cual pudimos tomarle varias fotografías, tomar algunos
videos y que va a servir después para tomar muestras de sangre, de veneno y algunos otros datos para conocer más sobre la ecología de esta serpiente. Las nauyacas en nuestro país se distribuyen en la costa del Golfo de México y hacia el sureste mexicano, y por el lado del Pacífico en los estados de Oaxaca y de Chiapas. Entran también un poco a Puebla, a Hidalgo, a Querétaro, a San Luis Potosí, llegan a la parte sur de Tamaulipas y también se distribuyen hacia Centro y Sudamérica. Es un mito que sea la serpiente que más personas muerde en México, porque en el resto del país no habitan nauyacas y ahí más bien las mordeduras por serpientes venenosas ocurren por serpientes de cascabel. Pero ciertamente en donde se distribuye sí causa grandes problemas. El nombre de nauyaca proviene del náhuatl, que significa nahui, 4, yacatl, nariz. Entonces ya nuestros antepasados reconocían la presencia de esas 4 o de esos 4 orificios en la cabeza de la nauyaca. Recuerden, 2 de ellos es su nariz como tal y los otros 2 son sus fosetas termorreceptoras. Es muy común, es muy adaptable a diferentes ambientes, puede estar tanto en ambientes perturbados como pastizales y acaguales, incluso cerca de las casas, o en ambientes pristinos como las selvas, ¿no? Está prácticamente en todos los hábitats, se encuentra nadando en los ríos, en las lagunas, trepándose los árboles, está en los lados del camino, pues prácticamente está en todos lados, y también eso hace que tenga una dieta pues muy generalista. Lo mismo puede comer aves que comer mamíferos, aunque típicamente se dice que le gustan mucho los mamíferos. En realidad su dieta cambia mucho durante su edad. De pequeñas prefieren pues presas más fáciles como ranas y lagartijas, inclusive pueden comer insectos, y conforme van creciendo pues van seleccionando otro tipo de presas más grandes, pero aún así no hacen feo a cualquier cosa que se les atraviese, ya sea anfibio, reptil o ave, ¿no? Y eso hace, pero esa es una de sus defensas, porque también la nauyaca es un animal muy frágil, ¿no? O sea, las nauyacas son una de las serpientes más frágiles dentro del grupo. Son muy sensibles, se enferman fácilmente, pueden tener cargas parasitarias muy grandes, o ser muy esbeltas y quebradizas, ¿no? Entonces no son tan fuertes como otros grupos, como una boa, por ejemplo, o como las culebras voladoras o los grimarcones, que pueden ser extremadamente fuertes. Las nauyacas no lo son tanto. Entonces una de las formas que tienen de defenderse o de sobrevivir como especie es ser muy plásticas en sus ambientes y tener muchos hijos, ¿no? Pueden tener camadas de hasta 50 o 60 crías, que la gran mayoría va a morir, ¿no? De hecho son también parte de la dieta de otras especies, sobre todo de mamíferos como armadillos o tejones u otras serpientes también, pero con que sobreviva una de ese gran conjunto, pues eso asegura la continuidad de la especie, y pues es bastante buena haciéndolo, ¿no? Desafortunadamente, biológicamente hablando, es una especie poco conocida, a pesar de que es una de las especies más abundantes. Los biólogos y herpetólogos no hemos tenido realmente pues la idea de hacer algo más a largo plazo en la región. Muchos de los estudios que se conocen de la nauyaca no son mexicanos, estudios ecológicos, y pues bueno, también es una de las grandes desconocidas, a pesar de la gran abundancia que representa en las regiones tropicales del sur de México. Pobrecita. Y mira, toca el Álvaro, ve cómo se le sienten todas las costillas, de que está como bien flaca. Sí. La otra grande, la hembra, también se siente así bien, o sea, como muy... Pero en este caso no es temporada buena para ellas de comida. de comida. Pues mira, la cosa es que están también las hembras, pues con toda la energía invertida en las crías, y si si esta por ejemplo estuviera preñada, pues va a quedar peor en los huesos, ¿no? En el caso del veneno de Botrops asper, trabajos han comprobado que hay variación a lo largo de la distribución de la especie. Es decir, al menos en México, los resultados preliminares se hablan de una variación, por ejemplo, en Veracruz, Chiapas, Tabasco,
En Oaxaca los venenos cambian, si hay un cambio en la composición entre ejemplares. Además, también en otros lugares como Costa Rica se ha comprobado que el veneno cambia a nivel ontogenético, es decir, todo el proceso de crecimiento y desarrollo del animal, desde que son crías, pasan a ser juveniles hasta llegar a adultos, el veneno cambia. Y también hay una relación, al menos para esta especie, al parecer relacionado con la dieta. ¿Sí? La dieta de las crías y los juveniles es distinta a la de los adultos. Y hay una relación, al menos en algunos experimentos muestran que los venenos, al menos de crías y adultos, van dirigidos hacia la presa. Igual los venenos de los adultos van dirigidos hacia los, por ejemplo, pequeños mamíferos que consumen, mamíferos medianos que consumen, sí, van dirigidos hacia ellos. Eso es lo que hay hasta ahora. Oye, ¿y ese cambio, Checo, implica que algunos ejemplares son más tóxicos que otros, o que las crías son más tóxicas, o no necesariamente más tóxicas, pero Ajá. que el envenenamiento pudiera ser más grave? En términos, digamos, resultados obtenidos en laboratorio, sí podemos decir que sí, la letalidad del veneno de las crías es mucho más potente que el de los adultos, pero tomemos en cuenta que una cría produce menos cantidad de veneno, las glándulas son más pequeñas, la cantidad que puede inocularte una cría es menor, y tomando en cuenta, comparado con un adulto quizá el veneno no sea tan letal, como llamamos nosotros la famosa letalidad del veneno, pero consideremos la cantidad inmensa de veneno que te puede introducir un animal. Como les decía, en una sola mordida puede meter 200 miligramos, 500 miligramos, hasta 1 gramo. En el caso de neonatos juveniles, pues la cantidad va a ser menor. Quizás sea en términos de letalidad más potente, pero la cantidad que te puede inocular es mucho menor. Puede ser menos de 80 miligramos, menos de 50 miligramos. Ok. Entonces es una relación, ¿no? Y relacionar esa parte, no dejarnos llevar nada porque cuál es más letal, sino considerar también la cantidad que te puede meter un animal. Oye, ya habíamos nosotros escuchado que hay zonas en nuestro país donde las nauyacas tienen venenos, ahora sí, más potentes que en otras. Sí, los resultados preliminares que obtuvimos en algún momento fue que, al menos de inicio, la hipótesis era que todos los venenos de nauyaca eran sumamente potentes. Esa era la hipótesis nada más bien. En su momento mi tutor también pensábamos que iban a ser sumamente potentes, porque era la idea, al ser una de las serpientes más temidas, al menos para el sureste de México. Y aunque no hay números, al menos para el sureste puedo decir que, digamos, es la que causa más envenenamientos. No tengo los números en la mano, pero al menos para el sureste, sí. Comparado con otros vipéridos que se distribuyen también en el sureste, pues la nauyaca es la más temida. La gente les teme y hay muchos casos de mordedas por nauyaca. Sí varían los venenos, sí. Entonces podemos comprobar, no todos son tan potentes. Como les decía, refiriéndome a esos resultados preliminares que les comento, es al menos que para, por ejemplo, la región de los Tuxtlas tienen venenos no tan potentes respecto a letalidad y cuestiones de coagulación y hemorragia, comparados con otros de zonas colindantes, como es, por ejemplo, la zona de Córdoba, Veracruz, la zona de Orizaba, también la zona de Chiapas y algunos venenos de la península, que son más potentes en cuestiones de hemorragia, coagulación y letalidad en general. Todo, hasta la base. No alcanza mi... Tu unos metro. 50 es por ahí. Todavía tienes tantito más. Ahí. Tú ya estás ahí. Aquí tienen todavía, mira un poco. Sí. Con esta que tengo ya. El centro, un poquito menos. Exactamente en el centro. Lo que estoy usando ahorita es alcohol. Siempre tener mucho cuidado que no suceda el alcohol cerca de la cloaca, porque el animal va a reaccionar violentamente. Y entre las escamas es donde voy a entrar
Y una vez que me dé el botón, con mucho, no sé cómo decirlo, paciencia, hago que voy jalando el émbolo. Si no, se colapsa la vena y me deja de dar sangre. Nada más voy a colectar un centímetro. ¿Cómo son? Es con paciencia porque si no se va a pegar al bisel de la jeringa, se va a pegar la sangre. Entonces ya dejo de jalar el émbolo y presiono y listo. Y esto es lo que voy a tener. Tú nada más sostén aquí, que lo que me permite es tener una menor diferencia de contacto entre este aparato y la serpiente. Yo lo voy a poner así, ustedes van a poner ¿Estás bien ahí? guardarla, cuidado todos atrás. Se me tiró antes. No quiere. Supongo que se dio. Vamos a guardar. No, tienen algunas moléculas que inhiben la actividad del veneno dentro de la glándula. Ya están identificados. Algunas moléculas se llaman citrato, que inhibe la actividad enzimática de componentes dentro de la glándula. Y hay otras moléculas más pequeñas también que están deteniendo la actividad del veneno. En el momento que muerde y sale el veneno a través del ducto, esa molécula inmediatamente se pierde la interacción entre el inhibidor con las moléculas y se activan. Saliendo ya están activas. Entonces es una forma de contenerlo. Si ustedes ven un animal muerto, inmediatamente la glándula deja de contener la actividad del veneno, entonces empieza a degradar la glándula cuando un ejemplar está muerto. Hay venenos que hacen coágulos inestables y hay venenos que hacen que los coágulos sean muy fuertes, súper resistentes, y eso tampoco conviene. Observa aquí como con el veneno de la nauyaca los coágulos no se forman o son muy débiles. Aquí en la región de los Tuxtlas, donde tuve la oportunidad de caminar en algunas comunidades haciendo algunas entrevistas, pude tener información de cómo la gente acude a la medicina tradicional, aquí conocido como la gente que hace eso como culebreros o hierberos, como una primera alternativa, ¿no? Y también pude ver que hay un desconocimiento por parte de la gente en las comunidades de la biología de las diferentes especies de serpientes que tenemos aquí en la región de los Tuxtlas, ¿no? Tenemos un gran número de especies de serpientes, pero básicamente solamente 6 especies son venenosas o de importancia médica, y de ellas solamente con una, que es Botrus asper, conocida como palanca o nauyaca, es con la que se tienen estos problemas de mordeduras e interacciones negativas, ¿no? En ese sentido, sí hace falta empezar a aterrizar la información, buscar los canales de comunicación, empezar a hacer esos procesos de educación ambiental para ver estrategias tanto de prevención, mitigación de la mordedura de serpientes, como ver cómo podemos abordar la cuestión de conservación, ¿no? Sí llego a concluir con esta experiencia que tuve que para poder tener un abordaje de conservación, el tema de la parte de mordedura de serpiente tiene que ser una cuestión primordial y anteponerse muchas veces para que desde ahí, resolviendo esta problemática o acercarnos a resolver esta problemática, podamos invitar a la gente a la parte de conservación, ¿no? Aquí en la región de los Tuxtlas también tienen una cuestión cultural muy fuerte con la música tradicional.
que en la música tradicional del que se llama son jarocho tenemos dos sones que son básicos, ¿no? El son del cascabel y el son de la culebra. Y esos dos sones hablan justamente del accidente ofídico en la versada que se canta, se toca y se baila, ¿no? Entonces puede ser un buen medio, un buen canal de comunicación para llevar también el abordaje de una cuestión educativa, pedagógica, ambiental, para que podamos transmitir este conocimiento y que podamos también juntos hacer un trabajo comunitario integral para que podamos lograr mejores soluciones, no solo para la conservación de serpientes, ¿no? Sino también de todas las especies que tenemos aún presentes aquí en la región de los Tuxtlas. Hace falta también aquí en la región de los Tuxtlas hacer un censo un poco profundo y muy serio y muy sistematizado para conocer la realidad del número de gente que es mordida. Hemos buscado información respecto a eso, el sector salud maneja algunos números, pero son muy subestimados todavía. Aún falta conocer la realidad de la gran cantidad de municipios y comunidades aquí en la región de los Tuxtlas en lo que tiene que ver con el accidente ofídico. Las nauyacas, aunque son serpientes venenosas, cumplen un papel importante como depredadores de otros organismos, pero también son presas de otros animales. Entonces algunos mamíferos, algunas aves pueden alimentarse de ellas. Obviamente cuando son pequeñas son mucho más vulnerables y existe una culebra que no es venenosa para los humanos. En algunos lugares de Centro y Sudamérica le llaman musurana. Aquí en México la conocen en algunos lugares como serpiente café, culebra negra. Puede tener distintos nombres comunes. Es una serpiente que les digo no representa riesgo para los humanos. Llegan a crecer hasta 2 metros de longitud y son animales muy muy fuertes que se alimentan principalmente de serpientes, incluyendo serpientes venenosas como las nauyacas y muchas otras. Vean, aquí les mostramos un acercamiento de la cabeza de esta serpiente. Su nombre científico es Clelia citalina y es una serpiente muy interesante porque cuando son pequeñas son de color rojo con la cabeza negra con esa banda amarilla. Por eso también las confunden a veces con falsos coralillos o con coralillos venenosos. Y ya cuando son adultas adquieren esta tonalidad que pareciera como color uva, como un color violeta oscuro. Les comento que aunque son serpientes inofensivas para nosotros, sí presentan al final de la boca un par de dientes agrandados y acanalados por los cuales escurre un veneno que les sirve para matar algunas de sus presas, pequeños mamíferos y a lo mejor algunas serpientes pequeñas. Esta dentición se conoce como dentición opistoglifa y en humanos se han registrado, aunque ha habido muy pocas mordeduras, pero se ha presentado un poco de inflamación, un poco de hemorragia. Y vean ese abultamiento que se observa ahí en la parte trasera del hocico de la serpiente, es donde está el colmillo por el cual inocula el veneno. Sin embargo, utiliza más bien la fuerza de su cuerpo para matar a sus presas por constricción. Vean, ahí yo la tengo sujeta y no me intenta morder, pero ejerce bastante presión con su cuerpo. Entonces son serpientes muy muy fuertes y así es como hacen para poder matar a las serpientes de las que se alimentan, incluyendo, como les comentamos, a las serpientes venenosas como las nauyacas. Entonces miren, aquí, aunque no está tratando de morderme, se mantiene sujetando muy muy fuerte mi brazo. Y bueno, aunque las nauyacas son animales peligrosos y animales venenosos, es posible utilizar herramientas y aprender técnicas para poder manipularlas de forma segura y contenerlas y en dado caso moverlas a un lugar para que ellas estén seguras. Entonces existen cursos y capacitaciones en los que la gente puede aprender a llevar a cabo un manejo seguro de estos organismos. Ahí estamos en la Estación Biológica de los Tuxtlas realizando un manejo de contención para meter a esta nauyaca al encostalador. De esa forma, la serpiente ya queda dentro de un costal de tela con el cual ya puede ser trasladada a otro sitio. Y el biólogo Eric Centenero Alcalá está dando instrucciones a algunos asistentes. ¿Está bien con uno? Sí.
¿Listos? Sí. Sacarla ahí. Aquí observamos a algunos de los practicantes del curso que van a tratar de sacar y meter de nuevo al contenedor a una nauyaca adulta. Entonces, si se fijan, tienen polainas para protegerse las piernas y está utilizando un par de ganchos largos para poder manipular al ejemplar, mientras el resto de los asistentes están observando cómo debe hacerse el manejo. Aquí, si se fijan, la serpiente está muy tranquila y aunque pueden ser animales muy rápidos y que pueden actuar de forma defensiva, pues hay manera de trabajar de manera segura con ellos y siendo siempre gentiles con la serpiente para evitar también que ésta se enoje y pudiera sentirse amenazada, que es cuando podría llegar a mordernos. Ahí el manejo está siendo muy suave y de esa forma, bueno, se consigue que el ejemplar se mantenga tranquilo. Hay que estar siempre atentos y con mucha precaución para evitar sufrir algún accidente y también para evitar lastimar a la serpiente durante el manejo. Aquí en este otro ejemplo que les mostramos, esta técnica que vamos a observar, pues ya es un manejo mucho más especializado que se utiliza cuando necesitamos tomar alguna muestra de veneno, muestra de sangre o necesitamos algunos datos muy específicos del ejemplar y por lo tanto necesitamos manipularlos más de cerca y utilizar nuestras manos. En esos casos se utilizan tubos de acrílico para que la serpiente pueda ser contenida. Entonces necesitamos acercar el tubo de acrílico a la cabeza de la serpiente. Para lograr que ésta entre dentro del tubo tiene que ser un diámetro de tubo que permita que la serpiente ingrese fácilmente pero que no pueda darse la vuelta dentro del tubo. Hay que tener precaución de no poner la mano hasta enfrente del tubo porque podría la serpiente salir muy rápido y mordernos. Entonces necesitamos sujetar el tubo un poco más abajo de la salida del mismo y gentilmente comenzar a mover el tubo y a tocar un poco a la serpiente para que ésta entre por lo menos hasta la mitad del tubo. Aquí, como vemos, la nauyaca ya comenzó a entrar al tubo, casi llega a la mitad y ahí es más difícil que salga rápidamente hacia atrás. Después de eso es necesario presionar el cuerpo de la serpiente contra el suelo utilizando el tubo para que ésta no pueda desplazarse ni hacia enfrente ni hacia atrás. Hay que tener precaución a la hora de hacer esto para evitar lesionar a la serpiente y una vez que ya está detenida utilizando el tubo, bueno, ya podemos sujetar con la otra mano tanto el cuerpo de la serpiente como el tubo. Esta es una técnica que requiere mucho más práctica, que ciertamente implica mucho más riesgo y que solo debemos realizar cuando está plenamente justificado el manipular a la serpiente para la toma de ciertos datos. Lamentablemente en esta salida uno de los ejemplares lo encontramos ya en muy mal estado y aprovechamos para hacerle la necropsia. Otra vez pasa lo mismo. Vamos a entrar al celoma. Ahí cuidado con las tijeras, siempre. Y usen cosas romas cuando quieran abrir celoma para que no vayan a pinchar y sobre todo no vayan a... Todo esto sí es grasa, ¿verdad? Sí, todo es grasa. Se le va a perder con sus amigas. Naya, tú le vas a seguir así hasta que termine. Y vamos a sacar a todas, pero recuerden que se pueden pinchar aún con los colmillitos, ¿no? ¿En dónde los pueden? Todas aquí. ¿Y qué traumatismo tenía? ¿Qué le pasó? Pues acá vemos un llegue Cerca del corazón. y cerca del corazón. Una de las condiciones que hay es que se pasó al tejido muscular. ¿Sí me explico? Para que eso requieres tiempo. Es decir, ya tenía tiempo esta sangre extravasada. No es que luego llegó y luego se pasó.
¿Su pulmón está bien? Sí, muy bien. Miren, esto que están viendo son los alvéolos. ¿Alcanzan a verlo? Sí. Bueno, si alguien se quiere enguantar, lo van a ver. Y esos los alcanzan a ver. Como un panal. Ahorita porque está completamente vitalizado el tejido, ¿no? Es decir, acaba de mover, pero esos son los alvéolos, ¿no? Y todo esto es la tráquea. Pero en lugar de que esté aquí y luego los pulmones, la tráquea se va al fondo. ¿Por qué? Para evitar que se ahoguen cuando están ingiriendo. Exacto. Entonces, si se va tapando esto, sigue pasando porque estos son incolapsables, es decir, es como anillos rígidos, cartilaginosos. Entonces, si acá se aprieta, pues no hay problema porque sigue teniendo continuidad los pulmones. Y ya cuando pasa, respira entonces por allá. Exacto. Entonces, después esto es corazón, pero ya vieron. Graso. La solución. Ahorita lo sacamos. Ahí está latiendo, mira. ¿Sí ¿Ya lo ven? viste? Sí. De repente, Late todavía. Ahí está. ¿sí alcanzan a ver eso? Sí. Entonces, no tiene inotropismo, es decir, no tiene fuerza de contracción, pero la actividad eléctrica sigue sucediendo. Eso no quiere decir que esté vivo. No, mecánicamente no funciona, pero eléctricamente todavía hay un estímulo. No sé si estoy siendo claro. Esta serpiente estaba preñada y tenía Me parece 37 crías, las cuales, bueno, sacamos, medimos, pesamos y sexamos. En el caso de las nauyacas, los machos presentan el final de la cola amarilla o blanca, incluso por eso en algunos lugares les llaman rabo de hueso o creen que son dos especies distintas. Pero no es así, simplemente es un dimorfismo sexual, es decir, machos y hembras presentan características distintas que permiten diferenciarlos. Y en este caso, con las nauyacas, con ejemplares crías y juveniles, lo vamos a poder hacer a partir del color de la cola. Lo que hicimos fue además verificar no solo con el color, sino también vertiendo los hemipenes o utilizando un estilete para poder corroborar el sexo. Aquí lo que estamos haciendo es ejerciendo un poco de presión en la base de la colita para vertir los hemipenes y corroborar el sexo. Ahí no sé si los observan, pero son esos pequeños protuberancias que salieron en la base de la cloaca de la serpiente. Las crías medían poco más de 30 centímetros y aquí vamos a observar una cría que pudimos filmar en otro lugar. Se le observa su cola amarilla, este era un macho y ahí vemos su foseta termorreceptora, característica de todos los vipéridos aquí en México. Era un animal muy bonito del estado de Hidalgo que nos permitió tomar varias fotografías. Bueno, como siempre esperamos que les haya gustado este video. No olviden compartirlo, suscribirse y también si tuvieran alguna duda o algún tema sobre el cual quisieran que habláramos, bueno, no duden en dejárnoslo en los comentarios. Los esperamos en el siguiente video. Nos despedimos con estas imágenes de esta espectacular nauyaca, una de las serpientes más temidas de México y de varios países de Centro y Sudamérica, pero pues que también es una pieza clave de los ecosistemas y que es víctima del sacrificio intencional, de la destrucción del hábitat y de muchas otras amenazas que ponen en riesgo su supervivencia y su permanencia en las selvas de nuestro país.